Bueno, buenas noches. Hoy viernes 13 de marzo de 2026, haciendo un en vivo más para compartir la palabra del Señor en esta noche. Agradecido con Dios por permitirme nuevamente estar aquí haciendo este en vivo, eh, meditando un poco la palabra del Señor. Gracias a Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó a través de la Biblia. Gracias al Señor. Así que en esta noche voy a estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor en este en vivo. Ahí que el Señor le bendiga a cada uno de los que se van a estar conectando y lo que van a estar viendo después también. Así que agradecido, contento con el Señor por permitirme nuevamente poder transmitir la palabra por este medio. Gracias al Señor. Así que agradecido con Dios porque por Él tenemos trabajo, por Él tenemos salud, por Él tenemos una familia. Gracias a Él tenemos todas las cosas. Porque todo fue creado. La Biblia nos enseña que toda creación viene de parte de Dios. Y gracias a Él hoy podemos estar nuevamente aquí para poder enseñar, meditar un poco la palabra del Señor. Por ahí hay muchas cosas que nos tienen confundido, porque escuchamos uno, escuchamos a otros, pero la palabra del Señor nunca se contradice. Si vos orás y pedís al Señor que te enseñe la palabra, que te haga entender la palabra, el Señor lo va a hacer. Y así que en esta noche yo quiero también meditar un poco más la palabra del Señor. En el video anterior hablamos cómo se debe perdonar al hermano. Decía el título de la palabra, que estaba ahí también en San Mateo, capítulo 18, si no me equivoco, que estuvimos estudiando las días atrás, sí, 18, 15, gracias al Señor. Y hoy quiero meditar un poco la palabra del Señor, acá en el libro de Mateo, también en el libro de Mateo, gracias al Señor, que yo le había comentado que quería hablar de la oración de Jesucristo. Esta oración que los discípulos le dijeron a Cristo, le vieron a Jesucristo orando, le vieron a Cristo dando escuchando cómo Él oraba al Padre. Y a ellos le llamó la atención esa comunión que Cristo tenía con el Padre, gracias al Señor. Y acá en la parte de la oración también que vamos a estar meditando en el libro de San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 15. Después sería bueno seguir leyendo, si usted quiere en su hogar leer también Jesús y el ayuno, que está en el versículo 16 en adelante, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, y toda la palabra del Señor es importante, pero siempre es bueno meditar para nosotros poder entender un poco la palabra del Señor. Y orar, obviamente, como dije, orar, pedir a Dios el entendimiento, la sabiduría de su gracia para nosotros poder entender y también compartir con nuestros seres queridos, con una persona. Por ahí hay personas que piensan que no hay salida, piensan que vienen a este mundo solo a sufrir, pero sabemos que Cristo, como dijo una vez, mejor es sufrir con Cristo, mejor estar con Él y sufrir con Él. Él es el que nos consuela, el que nos da aliento, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Porque resalto, viniendo a Cristo no quiere decir que tus problemas terminen. Ahí recién empiezan los problemas, gracias al Señor. Pero dice que solo los valientes heredarán los reinos de los cielos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se humillan, porque Jesucristo lo dijo, que hay que humillarse, hay que ser manso y humilde, dijo Jesucristo ahí en el libro de San Mateo, también 11:21, creo que 11:21, sí, algo así. Creo que está por ahí, gracias al Señor, que Él ahí nos enseña cómo nosotros debemos andar en San Mateo 11:25. Gracias al Señor. Pero quiero resaltar acá en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Algo, como le dije, la oración de Jesucristo, yo había mencionado en el video anterior, que los discípulos le pidieron a Cristo que le enseñe a orar. Así que vamos a estar compartiendo ya acá en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 1 en adelante. El primer título de este pasaje dice Jesús y la limosna. Sería Jesús y esa gente que siempre está ayudando a esas personas, pero acá vemos algo contrario que vamos a estar leyendo. Que dice San Mateo capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 2 dice, cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después viene el versículo 5, Jesús y la oración. Leemos también ese pasaje, después meditamos versículo por versículo. Dice Jesús y la oración, y cuando ores, dice Jesucristo dando otro consejo, gracias al Señor, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, gracias al Señor, que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice Cristo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el versículo 15. Gracias al Señor. Pero vamos al versículo 1 nuevamente para empezar a meditar. Gracias al Señor. Jesús y la limosna, dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El Señor ahí dando un consejo nuevamente, diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Acá el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los fariseos de ese tiempo, que en el versículo 2 dice, cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Gracias al Señor. Vemos que el Señor da un consejo, como dije, de hacer, guardaos, tengan cuidado, en otra palabra, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo resaltaba esto a esos hombres fariseos de ese tiempo, que en otras palabras, siempre le cuestionaban la enseñanza de Jesucristo. Tenemos a los fariseos, a los escribas, también tenemos a los saduceos, creo que también estaban en ese tiempo. Y siempre le estaban cuestionando a Jesucristo. Y acá Jesucristo da el consejo, no hagan como los hipócritas, como los fariseos, que ellos hacen esas cosas solo para ser vistos y para ser alabados por los hombres. Ellos no están haciendo esas cosas, ellos no están dando esa limosna para agradar a Dios, sino que ellos están haciendo eso para ser vistos de parte de los hombres, para que los hombres la alaben, le exalten, para que digan, mira qué buen cristiano, por ejemplo. Eso es lo que Jesucristo se está refiriendo. Porque ellos hacían todo para engrandecerse, para ellos ser glorificados. Nunca le estaban interesando si ellos, en otra palabra, si ellos querían que el Padre sea alabado. Sería que el Padre, que Dios se lleve la gloria, sino que ellos hacían todo esto para vanagloriarse. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas. Estuve, gracias al Señor, estudiando un poco y dice la mayoría que ese tiempo
hay una contradicción en ese sentido. Algunos dicen que los mismos fariseos pagaban a gente, es lo que estuve meditando, buscando información. Dice que los mismos fariseos pagaban a una persona que cuando él debe una limosna o venga a ofrendar en el templo, esa misma persona toque trompeta. ¿Para qué? Para que sepan que un fariseo o un religioso de ese tiempo esté ofrendando. Dice, cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti. En otras palabras, también nosotros podemos ayudar a alguien haciendo una cosa a otra. Sé que hay gente que ayuda de corazón, sé que hay gente que como le dijo, ayuda de corazón. Sé que siempre está ahí dando un granito de arena para ayudar a personas necesitadas. Pero así como hay gente que hacen eso para agradar a Dios, también hay gente, y yo lo dije en el video anterior, que la Biblia mismo dice que van a venir gente, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos, vestidos de oveja, pero son lobos. Ellos vienen para sacarte todo, ellos vienen para, como dijo uno, para sacarte la lana. Vos una oveja, pero viene solo por tu lana, no viene por el valor del alma que tiene esa persona. Y acá, gracias al Señor, dice, cuando pues de limosna no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Usted sabe que hipócrita quiere decir alguien que está fingiendo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hipócrita hoy le podemos decir que es un actor. Los actores son hipócritas, en otro sentido. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que no son, es una ficción. Y acá lo que Jesucristo está diciendo, ellos son actores, piensan que son hijos de Dios, o en otra palabra, piensan que son cristianos, pero son hipócritas porque no están haciendo lo correcto delante del Señor. Hipócrita quiere decir que tiene una máscara, que no es esa persona que Él está demostrando. Gracias al Señor. Cuando pues de limosna no haga tocar trompeta delante de ti, no ande gritando a los cuatro vientos que yo hice esto, yo hice lo otro, porque el Padre se tiene que glorificar. Gracias al Señor. Y dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Vemos la oración del fariseo y el publicano, que dice que el publicano entró ahí en el templo, en la sinagoga, como dice acá, en otro pasaje lo dice, que él entró de rodillas y dice que no se quería ni levantar, sería levantar la vista al cielo. Pero al lado de él estaba un fariseo, que ese fariseo parado, orando, mostrándose como siempre, como le dice Jesucristo acá, que no es pecado orar parado, no es pecado orar sentado, no es pecado orar acostado, de ninguna manera. La palabra del Señor nos enseña que un corazón contrito y humillado el Señor no lo puede rechazar. Después vamos a leer más adelante lo que Jesucristo resalta. No es pecado, sino que este hombre, este fariseo, estaba ahí de pie llorando y diciendo, Señor, te doy gracias, porque no soy como este publicano. En otras palabras, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Es lo mismo que yo por ejemplo, en oración ahora, pongo un ejemplo y empiece, gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, por la familia. Gracias, Señor, que no soy como aquella persona, un pecador malagradecido, muchas cosas, justificándome yo. En cambio, la palabra dice, como leía anteriormente en los otros videos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está queriendo decir que ni vos no te amás porque no tenés misericordia de tu prójimo. Y este fariseo dice que levantando la vista al cielo decía, Señor, te doy gracias por esto, por aquello. Yo ayudo a los pobres, yo ayuno, yo doy el diezmo. Y después más adelante dice la palabra, pero ¿quién salió justificado de ese lugar? Porque dice que el publicano no quería levantar la vista y decía, Señor, ten misericordia de mí. En otra palabra decía, Señor, no tengo el derecho, no tengo el derecho de estar delante de ti. Soy pecador. Él se estaba reconociendo que era un pecador. Él se estaba reconociendo que estaba alejado de Dios. Él se estaba reconociendo que estaba haciendo las cosas mal. Pero la palabra dice que él se humilló de tal manera que él salió justificado delante del Señor. Pero el fariseo dice la palabra que no halló gracia delante de Dios. En otro sentido dice la palabra que Dios al que se humilla le exalta. Pero aquel que se exalta, el Señor lo humilla. Y acá leemos que dice que no seamos como los hipócritas. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Porque en ese tiempo, en el tiempo de Israel que Jesucristo acá mencionaba,
Los fariseos, el pueblo de Israel tenía un horario. Los mismos fariseos pusieron un horario de orar. Había una, creo que era a las 9, después a las 12 y si no me equivoco hasta las 3 de la tarde. Dice que era un momento donde ellos se paraban, no importa en el lugar que estén, no importa en el lugar donde estaban. Dice que ese horario ellos tenían que orar sí o sí. Pero ¿qué pasaba? Ellos nunca hacían eso para agradar a Dios, sino que hacían para ser vistos delante de los hombres. Por eso a Jesucristo le decía, no sean como ellos, hipócritas, que en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de ellos. El Señor escudriña el corazón y la mente del hombre. Y ellos lo que hacían en ese momento, dicen algunos también ahí estudiosos de la palabra, gracias al Señor, que ellos en ese horario justamente salían a la calle. Por ejemplo, a las 9 se tenían que orar, ellos justamente salían minutos antes para estar en la calle y ahí ellos se ponían a orar enfrente de la gente. ¿Para qué? Para demostrar que ellos eran gente de fe, gente... ¿Por qué? Porque en otra palabra, Jesucristo en otro libro le dice sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Que por fuera mostraban unas cosas, pero por dentro estaban podridos, en otras palabras. Estaban vacíos. No tenían amor, no tenían misericordia. Gracias al Señor. Y acá dice, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero de parte de Dios no iban a tener nada. Ellos querían ganar el favor de las personas en ese momento, pero estaban alejados del Señor. Más dice el versículo 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no ande tocando trompeta como leíamos los versículos anteriores, que estamos en San Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, gracias al Señor. Dice que cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El Señor está diciendo, guárdate, no hace falta que tú andes dando voces, gritando a los cuatro vientos, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo hago esto. ¿Por qué? Porque la ofrenda, tu diezmo al Señor no le va a interesar si tú no tienes amor por tu prójimo, si tú ves la necesidad y tú no acudes a ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos recibir, pero nunca queremos ayudar a esa persona que está necesitada. Usted va a decir, sí, pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ayudar, no importa la circunstancia que está, sino que tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque mediante de nosotros es glorificado el Padre. Más cuando nosotros somos cristianos, ayudamos a una persona o predicamos o el testimonio que damos, ahí donde el Padre se glorifica porque dicen, mira, gracias a Dios ya es cristiano y cambió su vida. Ahí el Padre es glorificado. Y cuando nos preguntan a nosotros lo que estamos haciendo, no, ahora somos cristianos, voy a la iglesia, hago esto, gracias al Señor dejé la bebida, gracias al Señor dejé los vicios, gracias al Señor pude perdonar a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos, gracias al Señor ya no guardo rencor. Es gracias a Dios que estoy en esta nueva vida, porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra también, gracias al Señor. Y acá dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero acá nosotros no tenemos que dar limosna o ayudar a una persona para tener una recompensa de Dios, sino que gracias a Dios nosotros damos por alegría, por amor, por misericordia, porque esa persona está necesitando. Yo no estoy dando eso para decir, bueno, Señor, yo di tanto, dame la recompensa que quiero. No. Dar eso sin esperar nada a cambio. Eso es lo que el Jesucristo también nos enseña, gracias al Señor. Y dice que cuando en secreto quiere decir que está bien, obviamente que cuando vos haces una obra buena te van a ver mucha gente, pero no se está refiriendo a eso, sino lo que se está refiriendo es que vos vayas a propósito para que otra persona te vean y digan, mira, aquel está ayudando a esa gente. Para que ahí el Señor conoce la intención de tu corazón. Yo, espero que no vaya a mirar la persona, pero cuento que tengo un conocido, gracias al Señor, y él está en la política. Y siempre me mandó mensaje, me preguntaba, che, Nico, ¿tengo alguna mercadería? Justo en los tiempos de la política siempre surge ese, lamentablemente es así. Tengo una pasada y te voy a dar, y me iba y siempre me quería sacar fotos, siempre él ahí conmigo, con la bolsa de mercadería, y yo siempre le dije, mira, te soy sincero, no quiero que me saque fotos, no me gusta, si querés dame, y si no, está en todo tu derecho en dejarlo. Y podía entender, y gracias al Señor me entregaba, y también pudo entender en ese sentido.
Pero vemos que ahí él ya, hay políticos que hacen eso solo para tocar trompetas, solo para decir, bueno, este candidato, miren cómo ayuda, esto y aquello, pero siempre los momentos de campaña, pero después el resto del año ya se olvidan del barrio, de la localidad. Pero nosotros, gracias a Dios, esperamos las cosas de Dios y no de los hombres. Y bueno, y muchas veces acá pasaba esto, estos fariseos, no está hablando solo de los fariseos, sino que a esas personas que no dan las cosas como a Dios le agrada. Eso incluye a nosotros hoy en día. Dios está sabiendo el motivo por cual vos estás dando esa ofrenda. Tal vez por interés, como dije anteriormente, que diga, bueno, Señor, hoy doy esto y dame mi recompensa. Pero el Señor ya conoce sería lo que nosotros tenemos en el corazón. Y Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe todas las cosas. De Él no se puede ocultar nada. Gracias al Señor. Y estos hombres ya tenían su recompensa ahí. ¿Por qué? Porque recibían la recompensa de los hombres que ahí la alababan, que le decían, mira qué bueno, mira esto, mira aquello. Después tenemos otro pasaje de la viuda que entregó lo último, que Jesucristo también resaltó, porque en ese tiempo cuando daban ofrenda, tenían tipo ¿cómo le puedo decir? Una trompeta que era de metal. Y en ese ahí vos escuchabas cuánto daba, y ahí sacaban un cálculo, quién daba más y quién daba menos. Y en ese tiempo dice que esta anciana dio y no hizo nada de ruido esa ofrenda que ella había entregado. Por eso acá ellos dicen, la palabra de Jesucristo dice que a ellos les gustaba hacer eso. ¿Por qué? Porque iban y daban ofrenda y hacían más ruido que los otros. Y siempre les salían halagando a ellos. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Que lo que tú hagas, hazlo con amor, como para el Señor, no para ser visto por los hombres. Como yo dije, hay mucha gente que ayuda a la gente necesitada y está muy bien. Y sé que hacen sin recibir nada a cambio, sin decirle al Señor, Señor, yo hice esto, necesito ahora que tú me des la recompensa que habla. No. Ellos lo hacen de corazón y gracias al Señor, siempre el Señor provee las cosas para nosotros poder ayudar a esas personas que están necesitadas. Gracias al Señor. Así que seguimos con el versículo 5. Gracias al Señor. En el otro libro, gracias al Señor, en otro pasaje, veo que acá no resalta, pero dice que los discípulos le pidieron a Cristo que le enseñe a orar. Gracias al Señor. Acá en este pasaje no lo dice, pero voy a ver en la concordancia. La concordancia es que un pasaje te indica dónde también se ha dicho esto. Gracias al Señor. Por ejemplo, acá en donde yo estoy por leer en San Mateo capítulo 6, versículo 5, me dice Jesús la oración y ella me indica que en el libro de Lucas capítulo 11, 2 y 4, ahí dice lo mismo lo que estamos por leer acá. Gracias al Señor. Y eso se le dice concordancia. Gracias al Señor. Lucas 11, versículo 2. Quiero leer si acá dice así como yo le había mencionado hoy. Lucas 11, 2 y 4. Lucas 11, 2 y 4. A ver. Gracias al Señor. En San Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, y ahí viene la oración del Padre Nuestro. Por acá vemos que Lucas resalta un poco más de lo que Mateo resalta. Esto no quiere decir que Mateo estaba equivocado, o que Lucas estaba equivocado, o que Lucas y Mateo se están contradiciendo de ninguna manera, porque cada uno escuchó en ese momento lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que a Jesús le seguía mucha gente. Y si usted lee un pasaje del libro de San Mateo, libro de Lucas, libro de Juan, de Marcos, a veces hay diferentes, ¿cómo le puedo decir? Detalles, que no todos tienen el mismo detalle. ¿Por qué? Porque uno ve escucha en otra, sería un poco más lejos, otro un poco más cerca. A eso es a lo que me refiero. Pero siempre se está refiriendo a lo mismo. Y acá donde yo leí en San Lucas, capítulo 11, versículo 1 a seguir, dice que un discípulo se acercó. ¿Por qué? Porque vio que la oración de Jesucristo al Padre era diferente. Era algo que ellos no habían visto, sino que, por ejemplo, en ese tiempo que ellos estaban, por ahí no escucharon a alguien orar y tener esa comunión tan cerca con Dios.
Y acá lo primero que vemos, gracias al Señor, seguimos ahora en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 5, a seguir leyendo, gracias al Señor. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahí vemos también que Jesucristo está diciendo, no sean como ellos. Cuando ores, no sean como los hipócritas, como esos que dicen que son cristianos y no lo son, que dicen que son hijos de Dios y no lo son. Como yo dije, hipócrita quiere decir actor, ahora como le digo en este tiempo, actor porque está haciendo algo que no es su vida. Gracias al Señor, tiene una máscara, gracias al Señor. Dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Veo que ellos hacían eso solo para que los hombres digan, mira, aquel hombre, qué tremendo, Dios mismo habla con él. Mira la comunión que tiene, pero ellos hacían solo para ser vistos delante de los hombres. Y hoy en día escuchamos o vemos por internet muchas cosas. Gente que alaba más al hombre que a Dios. Mira, ahí viene el profeta, mira, ese es el apóstol, mira, ese es tanto, mira, yo soy el profeta tanto y el Señor me dice, y empieza a decir cosas que ya la Escritura está en contra de eso. Empieza a añadir palabras en las Escrituras que no tiene que hacer. Y ahí empieza, y hay mucha gente que se guía por lo que dice y no por lo que dice las Escrituras. En lugar de escudriñar las Escrituras, son engañados. Y acá vemos que ellos oraban para ser vistos. Hay gente que sale y dice, no, yo tengo todos los dones del Espíritu, yo tengo esto, yo tengo lo aquello. Tengo revelación todos los días, Dios me da revelación, veo ángeles, veo esto, veo aquello. Pero nunca te leen la palabra, nunca meditan la palabra, sino que están enfocados en su ego, en su, ¿cómo le puedo decir? Para ser alabado por los hombres, como lo dice acá. Gracias al Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de la calle para ser vistos delante de los hombres, para ser vistos de los hombres. De cierto, digo, ya tienen su recompensa. Como dije, no es pecado orar de pie, no es pecado orar, porque muchas veces pensamos que tenemos que orar solo de rodillas. Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo, no hace falta que tú te arrodilles para orar al Señor, sino que mientras que tú estás trabajando, tú estás hablando con el Señor, meditando, Señor, gracias te doy por esto. Señor, hoy leí tu palabra y tu palabra dice que no seamos como los hipócritas. ¿Por qué, Señor, tú dijiste eso en ese momento? Ayúdame a entender el pasaje que leí en esta mañana, Señor. Mientras que tú estás trabajando, estás viniendo, subiendo, no sé a qué te dedicas, pero esa es la comunión que el Señor dice que nosotros tenemos que tener con el Padre. Estar meditando cada momento con el Señor. Y no es pecado eso, porque la mayoría te dice, no, vos tenés que orar de rodillas, sí o sí, de ninguna manera. Vos podés orar acostado. Ahora tampoco hay que ser muy cómodo también, sino que si tenés un momento para arrollarte, gracias al Señor lo puedes hacer. Pero hay gente que no puede, hay gente que está en cama, tiene una enfermedad que no se puede levantar. Y la mayoría de veces piensan que solo porque está así, también dicen que porque está en pecado. Porque dicen, no, seguro que anda en pecado, hizo un pecado y bueno, y Dios le castigó. De ninguna manera. Las cosas suceden porque Dios lo permite. Y si le viene esa enfermedad, si viene una enfermedad, viene una consecuencia, es por causa de nosotros mismos. Pero lo que te quiero decir en esta noche es que no importa la situación que estés, sino que estando en un lugar donde cualquiera, en tu trabajo o en cualquier lugar, tú puedes orar a Dios. Pero si tienes un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce la deidad de Dios, el poder de Dios, reconoce la misericordia de Dios, reconoce que sin Dios tú no puedes hacer nada, yo tengo la confianza que el Señor te va a oír. Y acá vemos que estos hombres hacían eso solo para ser vistos, solo para ser alabados por los hombres. Pero el Señor dijo, ya tienen su recompensa, ya está ya. Pero de parte de Dios no van a recibir nada. Ahora seguimos en el versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Vemos que también hay que tener un momento a solas con el Señor. Tenemos que tener ahí un momento a solas orando a Dios. Y lo que vos pedís en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Por ejemplo, no es pecado orar por cosas materiales, pero tampoco hay que enfocarnos solo en las cosas materiales y dejando las otras cosas de un lado, sino que pidiendo a Dios misericordia por nuestra familia si no conoce a Cristo,
por alguna enfermedad o por alguna otra cosa, por la salvación de esas almas que están alejadas de Cristo. Porque las otras cosas vienen por añadida, dijo Jesucristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vienen por añadidura. Mientras que nosotros nos enfocamos en la justicia del Señor, el Señor, gracias a eso, nos manda la bendición bien añadida. Pero enfoquémonos en agradar a Dios, en su justicia, en tener amor, misericordia, en ayudar al prójimo. Cuando tengamos una oportunidad de dar limosna, dar una ofrenda a alguien que esté necesitado. Porque para eso el Señor nos llamó. Gracias al Señor. Dice que estando en secreto tu Padre te lo recompensará en público. Muchas veces pedimos muchas cosas y el Señor en público, Él no nos deja avergonzados. No nos deja avergonzados de ninguna manera. Por ahí a tu familia ya le dan por perdido. A cualquier persona ahí de tu alrededor, por ahí dice, no, ese ya no tiene salvación. Pero vos seguís orando, seguís clamando al Señor y el día de mañana el Señor te recompensará en público porque todos van a ver que la palabra de Dios se cumple. Dice en el libro de Hechos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor para nosotros. Y el Señor cumple con sus promesas. Así que yo te animo a que ahí, estando sola con el Señor, ora al Señor, pide misericordia. Siempre reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado, que sin Dios nosotros no somos nada. Y el Señor te va a recompensar en público, dice la palabra. Gracias al Señor. Dice, y el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por palabrería serán oídos. ¿Vieron? Los gentiles en ese tiempo eran los que, ¿cómo le puedo decir? Los que no eran del pueblo de Israel. A eso le llamaban gentiles, sino que eran de otro pueblo. Y bueno, y acá Jesucristo decía, no sean como los gentiles. Hoy en día, como los que no son cristianos, que usan palabrería en vano. Hablan, oran pensando que, pero no, porque dice, no hagáis, y orando no uséis vanas repeticiones. Que todo siempre es lo mismo, como le dije anteriormente, no es pecado orar por bendición, pero siempre orando solo por bendición y nosotros no queremos bendecir a los que necesitan. Ahí estamos cerrados. Y el Señor dice, no siempre pidan eso. El Señor sabe la necesidad que nosotros tenemos. Siempre tenemos que pedir por el prójimo. Por ello hay que pedir. No olvidamos del yo de nosotros, sino que oramos por aquellos que están necesitados. Y siempre están, Señor, dame esto, dame. Siempre van a repeticiones que el Señor no le agrada. Gracias al Señor. Y el 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos. No se comparen, no quieran ser como ellos. No se vayan a ser semejante a ellos, que orando ya después van a ser lo mismo que ellos, hipócritas. Porque vuestro Padre dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. El Señor conoce todo, pero ahora usted se va a hacer la pregunta, ¿y si Dios conoce todo, por qué no nos da? Si Dios conoce toda mi necesidad, ¿por qué no viene Él a mi ayuda? Y hay algo tremendo, porque el Señor conoce todas las cosas, pero Él nos dio libre albedrío, creo que se dice, a elegir. El Señor conoce, pero es necesario que nosotros vengamos a sus pies con un corazón contrito y humillado. Cuando digo contrito y humillado, porque la palabra lo dice, que nosotros necesitamos de Él, que nosotros sin Él nada podemos hacer. Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Gracias al Señor. Dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros le pidamos, el Señor ya conoce. Pero cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo la deidad, el poder de Dios, que sin Él nosotros no somos nada, el Señor ahí nos da la victoria. Gracias al Señor. Y ahí viene el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte, gracias al Señor, hay que meditar. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad lo único que Dios mismo decía que Israel era su hijo. Pero si tú buscas en el Antiguo Testamento un profeta o alguien de Dios, creo que no hay una oración que diga, Padre, ayúdame, Padre nuestro que estás en los cielos, o en otra palabra, Padre, que le diga Padre a Dios. Sí resalta que Dios dice que Israel es su hijo y Él es Padre. También la palabra dice como
En otra parte dice, así como el padre corrige a su hijo, Dios también corrige a sus hijos. ¿Por qué? Porque no, en la antigüedad no era que nosotros independientemente ya no decíamos ser hijo de Dios, sino que era Dios. Pero el pueblo de Israel sí, Dios en algunos versículos, en algunos libros decía que Israel era su hijo, pero nunca alguien personal. Nunca vimos a Daniel decir padre. Leer en la Biblia, tenemos a José, a Abraham, a Moisés, tenemos a muchos profetas, gracias al Señor, que el Señor ha elegido, y tenemos en la Escritura, nunca le dijo padre, sino que siempre se resaltaban que Israel, el pueblo, era el hijo de Dios, pero nunca individualmente. Y acá el Señor lo que nos está enseñando, que ya somos hijos de Dios, que cuando nosotros oremos, digamos, Padre nuestro. Y en el libro de San Juan, ahí lo dice, más lo que creyeron en Jesucristo le dio potestad de ser hijo de Dios. Por medio de Cristo somos hoy hijos de Dios. Mientras que nosotros no tengamos Cristo, nosotros seguimos siendo creación. Gracias a Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a caminar en su camino, empezamos a obedecer. La palabra dice, por cuanto creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya así dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que Él está por encima de todo. Gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos declarando, en otra palabra, estamos confirmando el poder, la deidad, el poderío de Dios, en otra palabra, gracias al Señor, que Él está en el reino de los cielos. Eso quiere decir también que Él está encima de todos. Gracias al Señor. Sigue diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que todo sepa que tú eres santo, que tú eres misericordioso. Bien, ahí nuevamente está resaltando la majestad de Dios. Que todo el mundo reconozca que tú eres santo. Que todo el mundo reconozca que tú eres santo. Gracias al Señor. Y sigue diciendo, venga tu reino. En la oración, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un momento escuché de un predicador que decía, el abecedario de la tierra es A, B, C, D, E, y ahí empieza lo que es el abecedario. Y el abecedario del cielo es obedecer. Gracias al Señor. Y acá dice, venga tu reino. Esto también se refiere al reino de Cristo que está, va a llegar un momento que va a suceder, que cuando Cristo venga, dice la palabra, la misma palabra dice que Él tiene que venir nuevamente. Se está refiriendo a eso, y también cuando dice venga tu reino, que nosotros andemos como en el reino del Señor, como está allá arriba, en su justicia, en su misericordia, en su amor, en su bondad. Gracias al Señor. Hágase tu voluntad. No la voluntad de nosotros, sino que la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que andemos en justicia, con un corazón misericordioso. Gracias al Señor. Hágase tu voluntad. Gracias al Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. Por eso nosotros obedecemos a Dios. Por eso el reino del Señor es justicia, es amor, misericordia. Como Él hablaba anteriormente de la limosna, es tener misericordia de nuestro prójimo. Gracias al Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una oración también que muchas veces, gracias al Señor, acá nos está enseñando que nosotros tenemos que orar por el pan de hoy, no el pan de mañana, no el pan de la semana que viene, sino que el pan de hoy. Y este pan también resalta la palabra del Señor, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos alimenta también el alma. Este es lo que nos da la fortaleza. Gracias al Señor. Yo muchas veces, en mi trabajo, que soy mecánico de moto, a veces no entra el laburo, a veces hay escasez de trabajo, y yo oro y le digo, Señor, mándame trabajo porque necesito trabajar. Necesito. ¿Por qué? Porque uno tiene que pagar las cuentas, tiene que comprar la provista también. ¿Y cómo hacemos eso? Orando, Señor, mándame trabajo. Gracias al Señor. Y muchas veces pensamos que como somos hijos de Dios tenemos que estar de brazos cruzados y esperando que la bendición caiga del cielo. Y la palabra no nos enseña eso, sino que de que Adán y Eva pecaron, dice que el hombre iba a transpirar la frente, dice ahí, ¿para qué? Para conseguir el pan de cada día. Pero nosotros tenemos que acudir a Dios, como él dice acá, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gracias al Señor. Si no tienes trabajo,
Yo te invito, te animo a que el día de mañana hagas currículo. Antes de ir, ora, Señor, ayúdame, necesito trabajar, Señor, necesito sustentar a mi familia, necesito pagar las cuentas. Y yo sé que tu palabra dice, si yo oro a ti, tú me vas a conceder la petición de mi corazón. Y el Señor te va a conceder porque eso le agrada a Él. Él está viendo que tú te estás metiendo en un compromiso, diciendo, Señor, necesito trabajar para yo poder sustentar a mi familia, para poder pagar la boleta de la casa. Gracias al Señor. Y el versículo 12 dice, gracias al Señor, el pan nuestro de cada día, ese era el versículo 11, dánoslo hoy. Gracias al Señor. Ahora el día de mañana, el Señor nos levantamos, Señor, gracias por un nuevo día. Hoy, Señor, te pido que tú a la puerta de trabajo, como dije, si no tienes uno, y si tienes, agradece a Dios por ese trabajo. Por ahí ya estás cansado, estás turbado, por ahí tus compañeros te joden porque tú eres cristiano, obedeces a Dios, quieres renunciar. Pero yo te animo a que sigas ahí firme, sigas ahí en tu trabajo, pide fortaleza al Señor, sigue hablando la palabra del Señor en ese lugar, porque sé que muchas veces venimos cargados. Gracias al Señor, yo tengo mi trabajo en casa nomás, gracias a la misericordia de Dios, gracias a Él tengo este trabajo, gracias a Él me dio el entendimiento de yo poder entender y arreglar el tema de mecánica de motos, gracias al Señor, porque de Él viene todas las cosas. Y por ahí tú ya estás cansado, no, ya quiero renunciar a ese trabajo, me joden mucho porque soy cristiano, me empiezan a decir esto, aquello, pero yo te animo a que sigas firme, siga en tu trabajo, y confía en el Señor, sigue hablando de Cristo y gózate si se burlan de ti, porque la palabra dice, bienaventurados que por mi causa os vituperen. Así que yo te animo a que tú sigas ahí en ese lugar. Obviamente, ahora si hay violencia física, eso ya, bueno, esa es otra cosa, pero no creo que pase eso en un lugar de trabajo. Pero bueno, hoy en día puede suceder cualquier cosa, pero yo te animo a seguir ahí firme y sigue hablando la palabra del Señor, sigue predicando, gracias al Señor. Así que seguimos acá en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Dice, y el 7 acá, el 12, perdón, es algo tremendo, porque eso también quería resaltar de lo que estuve hablando en el video anterior, de cómo se debe perdonar al hermano, que ahí Jesucristo resalta también las cosas, y acá Él nos vuelve a resaltar eso. Y dice, perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá vemos algo tremendo que Jesucristo dice en la oración también, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Deudores, en otra palabra, quiere decir aquellos que nos ofenden. Si uno busca la nueva traducción, dice, perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos las ofensas de los otros, o el pecado de los otros. Y acá Jesucristo le enseña que le pidan perdón a Dios, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos las deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nosotros sabemos, querido oyente que estás mirando, vas a estar mirando, que nosotros teníamos una deuda tan grande como los deudores que yo estuve hablando, que esa deuda era impagable, pero Jesucristo pagó esa deuda por nosotros. Y gracias a Cristo que hizo el sacrificio, hoy tenemos perdón de Dios para nuestra vida. Hoy podemos tener una comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Hoy podemos pedir al Padre por medio de Jesucristo. Gracias al Señor. En mi nombre, dijo Jesucristo, pidan a mi Padre y Él le dará. Gracias al Señor. Y esa deuda Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre, nació en un pesebre, pero nunca pecó. La palabra dice que Él fue perfecto y lo es. Fue un cordero perfecto para sacrificio. No como algunos andan diciendo que Jesucristo tuvo relaciones con María Magdalena, que incluso amaba más a Dios o a las personas amaba más a Magdalena que a otras personas y a Dios. Y la palabra no nos enseña eso. La palabra dice acá mismo en la Biblia, si usted lee, dice que Él fue perfecto, en Él no hubo pecado, Él no tuvo relación, Él no hizo nada incoherente. Y ahí la mayoría dice, no, pero en el libro tanto. En la Biblia no dice eso. Nosotros nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Y la palabra me dice que Él fue santo. Él cumplió la ley al pie de la letra, gracias al Señor. Y ese sacrificio lo hizo por nosotros. Él vino a morir por nosotros. Y esa es la deuda que nosotros era impagable. Pero gracias al Señor, hoy estamos delante de Dios. Gracias a Cristo estamos delante del Padre. Y hoy tenemos esa comunión con el Padre que tenemos ahí hablando, como yo dije, gracias al Señor. Y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Como yo dije en la nueva traducción, dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Acá lo que el Señor dice, mientras que tú no perdones a aquel que te hizo daño, aquel que te maltrató, aquel que te hirió, aquel que abusó de ti, como yo dije en el video anterior, sé que tener que estar en el zapato de esa persona no es fácil. No es fácil que abusen de ti, no es fácil que te maltraten. Hay padrastros, madrastras que maltratan a hijo ajeno, no son sus hijos, pero maltratan. Tenemos a veces también familiares, los mismos hermanos ahí se maltratan. Tenemos a gente que abusaron, a gente que hicieron cosas malas. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que perdonar para que el Señor pueda perdonarnos a nosotros. Es necesario eso, pero como yo le digo y entiendo, hay que estar en el zapato de esa persona. Seguramente no es nada fácil. Por ahí tiene un rencor, un odio que también se entiende por otro lado, pero por otro lado también Cristo dice que nosotros tenemos que perdonar para que el Señor perdone nuestros pecados también. Gracias al Señor. Sé que es difícil, pero yo te animo a que tú ores al Señor, que le pidas esa fortaleza. ¿Para qué? Para que tú puedas pedir perdón a esa persona que te hizo daño. Como dije, puede ser tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu madrastra, tu padrastro. Puede ser alguien que abusó de ti. Por ahí engañaste a alguien, mataste, violaste. Si tú pides perdón, el Señor te abre las puertas del reino de los cielos. Pero es necesario que nosotros perdonemos para que el perdón del Señor venga hacia nosotros también. Y el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo, que nosotros no estemos confiados en nuestra fuerza, porque si nosotros confiamos en nosotros vamos a caer. Si nosotros confiamos en nosotros mismos vamos a tener errores. Si nosotros mismos confiamos en nosotros, en nuestra fuerza, seguramente que vamos a caer en tentación. Seguramente vamos a pecar deliberadamente. Gracias al Señor. Pero acá dice, no nos metas en tentación. Jesucristo está diciendo que el Señor no es que te mete en tentación. No va a decir, bueno, Nicolás, ¿a vos te gusta la plata? Bueno, acá te dejo, mira. Ahí viene un hombre con un equipaje lleno de plata. Ahí está, vamos a ver si vos mamá mío o mal dinero. No, Dios no trabaja de esa manera. Sino que nosotros decimos, Señor, líbranos, como dice acá. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, yo con mi fuerza no voy a poder. Señor, yo no estoy metiendo la confianza en mí, sino que te pido a ti que tú me ayudes a superar eso. Si yo es con mi fuerza, estoy seguro que voy a caer. Pero contigo sé que voy a poder salir adelante. Y dice, y líbranos del mal. Gracias al Señor. Ahora sí, el Señor dice acá, también dice, porque más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor tiene todo bajo control. Y si nosotros le pedimos que nos libre del mal, de cualquier accidente, por ejemplo, hoy hay muchos hermanos, muchos conocidos que hacen Uber, que siempre estoy hablando con un hermano o alguien conocido, le digo, y es un peligro andar todo momento en la ruta. Es un peligro totalmente que por un accidente o por cualquier otra cosa puedan tener un accidente. Pero si nosotros oramos en cualquier rubro de trabajo, si trabajas en un edificio, si trabajas en parte eléctrica, si trabajas en cualquier cosa, si tú oras a Dios, encomiendas tu vida a Dios, tú puedes estar tranquilo, puedes trabajar confiado, puedes estar ahí en paz. ¿Por qué? Porque dice, líbranos del mal, Señor, líbranos del mal, líbranos de toda cosa. Y esto también está hablando de aquellas cosas ocultas, como yo mencioné en videos atrás, de brujería, hechicería. El Señor te lo va a librar totalmente. Yo hablaba con un hermano y le digo, tenemos que tener la confianza, la certeza, que si hacen trabajos contra nosotros, hechicería, brujería, nosotros tenemos que estar tranquilos porque la palabra dice que Él nos va a librar de todo mal y esas cosas no nos pueden hacer daño. Por eso yo le animo a seguir confiando en el Señor, a seguir teniendo esa confianza en Él. Y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque de Él es todas las cosas. De Él, dice la palabra, que no cae una hoja si Él no lo permite. Gracias al Señor. Y el 14, acá Jesucristo confirmando nuevamente, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Qué quiere decir acá? Gracias al Señor. Que si nosotros no perdonamos, como dije, el Señor no nos puede perdonar a nosotros. Nosotros no podemos, como dije en el video anterior, desatar ese perdón de Dios para nuestra vida.
Nosotros estamos atados en ese rencor, en ese odio y no podemos estar en paz, gracias al Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestra ofensa. Gracias al Señor. Acá el Señor recalcando una vez más eso. Y yo te quiero animar a seguir confiando en Dios, a seguir su camino, a no mirar atrás, a seguir ahí firme. Y si no estás en Cristo, yo te animo a que tú le aceptes, reconozcas que sin Cristo estás perdido, que sin Cristo nada podéis hacer. Así que bueno, en esta noche quería compartir eso con ustedes y que no seamos hipócritas. El Señor nos enseña que no seamos hipócritas, sino que si ayudemos, que ayudemos de corazón, que no seamos como estos hombres de ese tiempo. Pero va a haber hombres y mujeres también que son sinvergüenzas, en otra palabra, que vienen solo para hurtar, matar y destruir. Y acá la Biblia cuando dice, y si no perdonáis a los hombres, está hablando del hombre y la mujer. Siempre el Señor se está refiriendo a los dos. Así que espero que este video le haya ayudado, le haya enseñado algo. Gracias. Sé que le ha enseñado porque la palabra lo dice. Gracias al Señor cómo debemos comportarnos nosotros. Y yo también te animo a, también si puedes compartir el video, si puedes, ahí también tengo en YouTube, tengo también una página, Nicolás Tauferman, gracias al Señor. Ahí también bajo algunos videos, por ahí algunos videos que no voy a poder hacer acá, voy a hacerlo ahí también, pero siempre hablando la palabra del Señor, que eso es necesario. Así que, como dije en los videos anteriores, si tú tienes una pregunta, alguna duda, deja en los comentarios. Si tienes un pedido de oración para algún familiar, ahí mandame un messenger ahí y vamos a estar orando también, gracias al Señor. Estamos para ayudarnos unos a otros. Y usted ore también a mi favor, ore por mi familia, por mi trabajo, gracias al Señor. Pero como dije, siempre el Señor nos ha bendecido en abundancia. Y gracias al Señor también siempre, por la misericordia de Dios, también pudimos ayudar y estamos ayudando muchas veces a gente que está necesitada. Pero gracias a Él, porque de Él proviene todas las cosas. Si es por mi fuerza, no hacemos nada. Si nosotros no tenemos a Cristo, sinceramente, acá mi hogar, mi familia, nosotros no somos nada. Y gracias a Él podemos seguir adelante. Gracias a Él tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos bendiciones, tenemos un techo. Es gracias a Dios. Así que yo te animo a, si tienes algún tema que te gustaría saber, si tienes alguna pregunta, ahí en los comentarios los pueden dejar, gracias al Señor. Ahora el próximo video, bueno, no sé si el próximo o el después el que viene, voy a estar ahí estuve ahí hablando con algunos hermanos y bueno, para que también podamos hacer el en vivo con otros hermanos de la iglesia, no de la misma congregación, pero eso no cambia nada. Somos todos, servimos al mismo Dios, seguimos al mismo Cristo, creemos en el Espíritu Santo, gracias al Señor, y ahí algunos hermanos van a estar también meditando la palabra conmigo acá en el en vivo también. Así que está eso también en mi corazón de hacerlo, de invitar a algunos también que puedan venir y hablar y meditar la palabra también. Así que, como le dije, yo le animo a seguir adelante, no bajar los brazos, seguir confiando, seguir orando, y así el Señor en un momento a otro te va a recompensar en público. Pero como te dije anteriormente, no nos enfoquemos solo en las cosas materiales, sino que en la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es amor, misericordia, gracias al Señor, andar correctamente delante de Dios. Así que bueno, hasta acá me quedo y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Así que yo te animo, como dije, a compartir el video, ahí en seguirme también en YouTube, en Nicolás Tauferman, gracias al Señor. Y si tienes alguna duda, algo de la palabra, tranquilamente te puede comunicar y vamos a estar ahí resaltando también. Así que Dios lo bendiga a cada uno y los que están mirando y los que van a estar mirando ahora la grabación. Dios le bendiga a cada uno. Y gracias por su atención.